Cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Padre, añade bendición a esta palabra, te pido en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. En esta hora, Señor, enséñanos y ministranos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, amado hermano. En esta hora, hermano, yo quiero que cada uno de nosotros aprendamos lo que la palabra nos dice en vísperas que es la semana, ¿verdad? Que todo el mundo está por allá en nuestros países comiendo tortas de pescado. Nosotros vamos a comernos una buena torta esta noche, lo que el Señor tiene para nosotros, hermano. Amén. Gloria a Dios. Vamos a comernos una buena torta. Yo quiero hablar sobre la última noche de Jesús antes de ir a la cruz, hermano, antes de ser arrestado. Esta era la Pascua. El jueves pasado, antepasado, vimos a Jesús saliendo, hermano, a hacer una cena especial de despedida, ¿verdad? En casa de Lázaro. Ahora ya es el día de la Pascua, han pasado 6 días y la Pascua ha llegado desde aquel encuentro con Lázaro después de haber resucitado. Ahora está la Pascua, se está celebrando la Pascua, Jesús está con sus discípulos, lo que los otros evangelios enseñan como lo que es la Santa Cena. Juan nos explica que en esa ceremonia de la Santa Cena que presentan los otros evangelios, pues Juan explica que aparte de darles el pan y el vino, Jesús hizo lo que quizás muchos de nosotros no sabemos que se debe de hacer en la ceremonia de Santa Cena, que es lavarnos los pies los unos a los otros. Usted se los lava al hermano y yo se los lavo a usted me los lava a mí, y entre hermanos lavar los pies los unos a los otros. Y el significado que tiene eso, ¿verdad?, es tan grande. Yo quiero hablar sobre 3 principios elementales que nos presenta Jesús a través de este capítulo 13 que hemos leído. En primer lugar, vamos a ver uno de los ejemplos que nos da Jesús, ¿verdad?, de lo que es el amor que Él tiene por los suyos. Jesús nos ama a nosotros hasta el final. Y Jesús, hermano, nos dice a nosotros que tenemos que amarlo de una manera que se debe de reflejar el amor entre nosotros. Pero los otros evangelios, cuando presentan esta manifestación, ¿verdad?, de Cristo en su última noche con los discípulos, por ejemplo, el evangelio de Mateo, capítulo 5, ¿verdad?, cuando Jesús habla del amor, en el capítulo 5 del evangelio de Mateo, si usted quiere buscarlo, del verso 43 en adelante, Jesús dice que en todos esos versículos dice: si alguien te da en la mejilla, voltéale la otra. No es literal, es algo simbólico, hermano. Cuando a usted le dañan emocional, sentimentalmente, usted tiene que hacerse como la hormiguita que es sorda, hermano. Usted tiene que hacerse sordo, y si le siguen hablando, no hay cosa más linda, hermano, que aprender a ignorar al necio. Eso es precioso, hermano. Usted aprende desde el principio de ignorar al necio, al terco, al arrogante, al prepotente, al que todo lo sabe, al que todo lo tiene, hermano. Eso es bueno, ¿sabe por qué? Porque usted le está dando la otra mejilla y le está diciendo: a mí me puedes hacer lo que quieras, me puedes lastimar las veces que quieras, no pasa nada. Y Jesús sigue diciendo ahí: yo os he dicho que os amen, pero dice Jesús ahí: mas amad a vuestros enemigos. Jesús manda que los enemigos tienen que ser amados, porque dice: si amáis a aquellos que os aman, entonces no hay sacrificio, no hay algo que usted esté sacrificando en cuanto al amor. Jesús manda que usted y yo tenemos que amar a nuestros enemigos, pero la pregunta es: ¿los cristianos tienen enemigos, hermanos? ¿Los cristianos? Aquí hay una controversia. Jesús dice que nosotros tenemos que amar a vuestros enemigos. Ahora vamos a identificar quiénes son esos enemigos nuestros. Porque vayamos al capítulo, hermano. Vayamos al capítulo 5 de Mateo, para dejar claro, para que usted no vaya a seguir diciendo: bueno, ¿y quiénes serán los enemigos que yo no los conozco? Y usted vaya diciendo: no, yo no tengo enemigos. Pues vamos a ver quiénes son nuestros enemigos. Capítulo 5 dice de Mateo, en el verso 43 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. El versículo 44: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen,
haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Tenemos enemigos y somos nosotros perfectos? ¿Tenemos enemigos y somos nosotros perfectos? Esta es la gran pregunta, hermano. ¿Quiénes son los enemigos del cristiano, hermano? ¿Quiénes son nuestros enemigos? Los enemigos del cristiano no son personas como los manda el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6. Él habla de una guerra, de una lucha, de una batalla, del capítulo 6 de Efesios, en el verso 10 en adelante, dice, porque nuestra lucha no es contra ¿qué? Contra carne, ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades y contra gobernadores de las tinieblas. ¿Y a dónde habitan los gobernadores de las tinieblas? Pues los gobernadores de las tinieblas, entre la jerarquía y el orden satánico, entre lo que es como Satanás está estructurado como él, Dios y Rey del mundo de las tinieblas, y está estructurado la potestad, está estructurado el principado y está estructurado los gobernadores. Primero arriba, de ahí en medio y abajo los gobernadores. Los gobernadores son los demonios que gobiernan a las personas que pueden ser influenciadas, poseídas, o pueden estar siendo, hermanos, que simplemente, ¿verdad?, lanzan pensamientos y los están influenciando por un momento, tienen puertas abiertas, van a influenciar. ¿A cuántos de ustedes su mejor amigo en el trabajo o la persona de más confianza les ha insultado y ustedes no se lo esperaban, hermano? ¿Sabe por qué? Porque un demonio pasó por allí y vio que ahí estaba usted, y allí está uno que tiene puertas abiertas, que tiene la lengua suelta, que cuando la quiere usar, Satanás la usa, pasa, le pone el pensamiento y aquel va y le tira la palabra, hermano. Esos son las personas que son administradas por los demonios, los gobernadores, ¿verdad? Y muchos de nosotros, cuando alguien nos ofende, nos maldice, ¿a cuántos alguna vez han tenido que sufrir por causa del evangelio algún insulto o algún desprecio, hermano? Yo creo que hoy eso no es normal, o sí es normal, hermano, en aquellos que están metidos en la brecha, en la lucha, hermano, aquellos que pasan aquí al frente, hoy que tenemos Facebook y miramos el Facebook, hermano, cómo las personas dicen, ahí empiezan a criticar ese fulano, ese mengano, hermano. Cada vez que usted se expone en una palestra pública donde se alaba y se glorifica el nombre del Señor, Satanás va a dirigir todos sus cañones y él no va a usar demonios, él va a usar personas que se dejan influenciar por demonios, él va a usar personas que tienen ventanas abiertas al enemigo y que son instrumentos de Satanás. A eso es que Satanás va a usar. La ofensa directamente viene de Satanás, pero esa ofensa pasa en la potestad, el principado y los gobernadores, donde son los demonios que administran el mandato de Satanás. Entonces, nosotros los cristianos, nuestros enemigos, si nosotros vamos a entender quiénes son los enemigos, son aquellos que son enemigos del evangelio de la salvación eterna. Esos son nuestros enemigos. ¿Quiénes son nuestros enemigos, hermanos? Aquellos que dicen, hermano, que no se necesita a Jesucristo para ser salvo. Esos son nuestros enemigos. ¿Cuánta gente hay pensando hoy en día en todo el mundo que no se necesita a Jesucristo para ser salvo? Algo otro, el ateo, mejor decir, es negar a Dios para no enfrentarse a la realidad y así justificar su estándar de vida incorrecto. El ateo, para justificar su estándar de vida incorrecto, lo que hace simplemente es que niega a Dios, hermano. Esos son enemigos del evangelio. Y nosotros somos, ¿qué? Adeptos del evangelio. Somos seguidores del evangelio. Nosotros somos discípulos de Jesucristo. Somos el material humano. Somos las personas. Somos el órgano que es el evangelio, que es la iglesia
defendemos nosotros la fe de Jesucristo, y aquellos que atacan la fe de Jesucristo son nuestros enemigos, pero desde un punto de vista doctrinal de ideas. ¿Por qué, hermano? Nuestros enemigos están en todas partes. Usted puede ver una persona que dice, ese va a la iglesia, dice, pero ese de nada le sirve. ¿A quién están lastimando ahí? Están lastimando al evangelio, porque nosotros, dice la palabra del Señor en Efesios 5, que nosotros somos, ¿qué? El cuerpo de Cristo. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Cada vez que lo señalan a usted, nos duele todo el cuerpo, nos dañan todo el cuerpo. Los que dañan el evangelio, los que lastiman a un hermano, lastiman a toda la iglesia, hermano. Y los enemigos del evangelio son aquellos que lastiman la obra del Señor, que se oponen y destruyen la obra de Dios. Y digamos, ¿quién era un enemigo del evangelio en el libro de los Hechos? Hay uno que era tremendo enemigo del evangelio. ¿Quién era ese, hermano? El apóstol Pablo. Él era un enemigo de la iglesia y era un enemigo acérrimo. Pero ¿quién estaba dentro de Pablo motivando todo eso? Había un espíritu, un patriotismo, un legalismo, un fariseísmo, hermano, y había una cultura incrustada en él, y él pensaba que estaba sirviendo a Dios, y sinceramente estaba sirviendo a Dios, pero al Dios de este siglo. Así hay gente afuera que piensa que está sirviendo a Dios, pero lo que está haciendo es que no sabe cuál Dios, si al Dios con D mayúscula o al Dios con D minúscula, a cuál Dios, pero a uno de esos dioses está sirviendo, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo era un enemigo del evangelio, era un enemigo de los creyentes. Entonces, esas personas que actúan y actuaban, ¿cuántos de nosotros algún día fuimos enemigos del evangelio? Hay alguno aquí que criticó el evangelio, que habló de los evangelios, que les llamaba a las hermanas y a los hermanos viejas chismosas, viejas hipócritas, pasatiempos, come gallinas. ¿Qué no le decían, verdad? ¿A cuántos les dijeron así, hermano? Bueno, a mí aquí, gracias a Dios, ese término no lo conocen mucho. Aquí lo que lo acusan uno es de enriquecerse. Aquí le dicen, le está robando los diezmos a la iglesia. Pero lo bueno, hermano, es que como uno es libre del Señor, uno sabe que por dónde va la cosa. Pero los enemigos del evangelio siempre te van a criticar, siempre te van a señalar. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos sido ridiculizados por causa del evangelio? Entonces, sí hay enemigos, hermanos, pero no son enemigos como los enemigos que nosotros antes teníamos. ¿Cuántos tenían enemigos antes de venir a Cristo? Era una realidad. Pero no, yo nunca tuve enemigos. Nunca sintió cólera, odio, resentimiento, enojo con alguien. ¿Y eso cómo se le puede llamar, hermano? Será su enemigo, hermano. Usted sentía coraje, como dice, usted sentía una cosa ahí. Ese era su enemigo. Y cada vez que pasaba, usted le echaba una mirada y decía, ¿cómo se la cree? Y usted empezaba a hablar de la gente, de aquel que usted hablaba a espaldas. Ese era su enemigo. De aquel que yo hablaba a espaldas. Ese era mi enemigo. Entonces, pero los enemigos que tenemos hoy, a quien el Señor nos manda a amar, Dios nos manda a amar a esos, a los que nos ultrajan, a los que nos persiguen, a los que los maldicen. A esos el Señor nos manda a amarlos. Y eso cuesta, dice. Si ustedes solo se aman entre hermanos, ¿qué es lo que hacen de más? También los publicanos. Mira, hermano, yo no he visto mayor amor que el amor de bolos, de borrachos. ¿Alguno de ustedes ha visto el amor de los borrachos, hermano? Sí. Tú eres mi carnal, yo te amo, yo te quiero, yo no te voy a dejar. ¿Qué necesitas? Dime qué necesitas. ¿Quién te hizo eso? ¿Qué? Vamos a darle duro a ese. Y ese es el amor de los borrachos. Y eso sí, hermano, cuando están así bien encandilados por ese amor, por esa lealtad que les da el vicio, hermano, pueden ir y destrozar los vidrios de cualquier carro, las ventanas de cualquier casa, porque es un amor leal. Si el que no tiene para quitarse la cruda, la goma que le decimos, solo llama a uno de sus amigos borrachos, ¿a cuántos de los que tomaban aquí alguna vez se quedaron sin recursos para seguir, hermano? Y para seguir solo levantaban el teléfono y llamaban a uno de sus amigos y el amigo le llevaba el 24, el 6. ¿Cuántos de aquí se acuerdan de eso? ¿Hay alguien que hacía eso? Que llévame a 7-Eleven o pasame trayendo ahí
Ese es el amor de Bolo. Y a veces los bolos nos dan lecciones terribles a nosotros los hermanos aquí adentro de la iglesia. Que nosotros decimos que nos amamos, hermanos. Pero es un amor a regañadientes. Porque el pastor predicó en que amados los unos a los otros. Ese amor no es verdadero. Mejor practiquemos el amor de bolos, hermanos, que tiene acciones. Ese amor sí tiene acción. Es que, hermano, el amor, Dios te bendiga, mi hermano, y le doy un beso, hermano, pero cuando lo veo en necesidad, no, ese no es, hermano. Esa lealtad no nos sirve. Entonces, el servicio que Jesús hace, hermano, es terrible también. Jesús toma la posición de un esclavo cuando él ciñe su toalla y toma un guacalito, un contén, un lebrío, y él lo toma y empieza a lavar los pies de sus discípulos. Y eso, hermano, en tiempos bíblicos era una costumbre, ¿verdad? Y ese era el trabajo del siervo, es decir, del esclavo, del que estaba en la casa. Él era el que hacía el trabajo sucio. El esclavo era el que hacía el trabajo doméstico. El esclavo, la esclava eran los que hacían todo, ¿verdad? Y con eso iba el oficio de lavarle los pies a los visitantes que entraban a mi casa. Entonces, Jesús toma, oiga bien, toma una posición de esclavo para lavarle los pies a los verdaderos esclavos del pecado. Viene Jesús, el creador del cielo y de la tierra, y se pone en la posición de siervo, de esclavo, y empieza a lavarle los pies a sus discípulos. Y de ahí Jesús dice: ejemplo yo que os he dado. Así como yo os he lavado los pies, así también debéis hacer vosotros, lavando los pies los unos a los otros. Hay muchas maneras de lavarnos los pies, ¿sabía, hermano, eso? ¿Cuáles son las maneras de lavarle los pies los unos a los otros? Está la manera literal y está la manera simbólica y están las otras muchas maneras, hermano, que es el servicio. Cuando hablamos nosotros de amor y de servicio, estamos hablando que usted no puede dar un buen servicio si no tiene amor. Es decir, el amor es lo que a nosotros nos mueve a hacer todo lo que hacemos dentro de la obra del Señor. Mire, nosotros aquí somos un agente de personas voluntarias. Aquí nadie, hermano, a nadie se le obliga a hacer nada. ¿Verdad que todo lo que nosotros hacemos aquí, nuestras ofrendas, nuestros diezmos, todo lo hacemos que de una manera voluntaria y desprendida, porque sabemos que necesitamos eso para seguir subsistiendo y dando servicio? Entonces, el amor a Dios nos hace a nosotros servir al prójimo. Si nosotros no tenemos amor, no podemos servir al prójimo. Si nosotros si nosotros servimos y no tenemos amor, ¿a cuánto les gusta, hermano, las cosas sin amor? Es que mire, hermano, si usted me va a invitar a una comida, en que sea a McDonald's, pero dígame, pastor, lo voy a llevar a comer, pero aunque sea a McDonald's, pero si usted dice, sacó el tiempo para llevarme a comer a McDonald's, hermano, si usted hizo eso, yo tengo que tomarlo como una acción suya de amor hacia mí. Si yo lo invito a usted al Burger King a comer, usted no tiene que decir, qué agarrado ese. Mire, en vez de llevarme al Olive Garden, me llevó al Burger King. No, hombre, agradezca. Si fue una acción que nació, la misma acción de llevarlo a Olive Garden, es la misma acción de llevarlo a Burger King, aunque las diferencias sean distintas económicamente, pero la acción es la que usted tiene que mirar. Es decir, que usted tiene que ser agradecido. ¿Cuántos debemos de ser agradecidos? ¿A cuántos el Señor nos vino a servir, hermano? ¿Cuántos se sintieron servidos alguna vez? Mire, el Señor nos ha servido en tantas cosas a nosotros. Es nuestro sustituto, es nuestro Cordero Pascual, Él es nuestro Redentor, es nuestro Libertador. Él es todo, hermano. Y nosotros, el Señor nos manda a que nosotros debamos servir. Servicio, cuando usted dice vamos al culto, usted está diciendo vamos al servicio, porque el problema es que la palabra culto no tiene, el origen de la palabra culto viene de esa palabra griega y lo que significa realmente es servir, ir al servicio. Y cuando nosotros venimos a la casa del Señor, ¿a quién venimos a servir? Venimos a servir a Dios. ¿Y cómo es que se da el servicio? Si nosotros venimos a la casa del Señor,
Todos venimos a sentarnos, alabamos, oramos, glorificamos a Dios, pero aprendemos y ahora estamos aprendiendo que tenemos que amar a los que son enemigos del Evangelio. Estamos aprendiendo aquí, lo aprendemos aquí y lo ejecutamos afuera. El servicio al Señor no es solo dentro de la iglesia. El servicio al Señor, un 90% de lo que nosotros debemos de hacer en servir a los demás, usted sabe que está allá afuera. Mire, hermano, yo sueño con un día tener un daycare y decir a todos los hermanos y las hermanas que quieran trabajar, vengan y dejen los niños, que al fin y al cabo la iglesia tiene 2 hermanas preparadas que van a cuidar los niños y la iglesia les paga, y todos los hermanos dejando los niños en la escuela, en la iglesia, para que los cuiden. Miren, yo tengo ese deseo de servirle, pero el problema es que si todos tuviéramos el deseo, ¿qué no se puede hacer, hermano? Aquí yo tengo proyectos, hermano. Yo quisiera activar a estos jóvenes, hermanos, para que empiecen a entender qué es el servicio, a que enseñen inglés, a que enseñen historia americana, a aprender, que seamos una gente que prepare y le mejore la vida a la comunidad. El inglés, ¿a quién no le mejora la vida, hermano? ¿Verdad? A uno le dan aumento hasta que uno dice, I need more money. ¿Verdad? Pero si usted solo va a trabajar y anda ahí trabajando, lo que se va a ganar es que le va a decir el jefe, good job, buen trabajador, buen trabajo. Pero si usted trabaja y ya se sabe la palabra, I need more money, ya allí ya cambia la cosa. Dice, este está trabajando, pero me dijo que necesita más dinero. ¿Ves? Y así se le va mejorando, pero para eso necesitamos tener personas que quieran servir, hermano. A yo me encanta cuando yo bromeo con mis sobrinos, mis primitos, y les digo, hermano, que quieren que les enseñe inglés, y yo me pongo a hablar inglés, pero mi intención mía es que ellos me corrijan mi mal inglés. Pero yo me pongo a hablar con ellos, y cuando ellos se ríen es que no se dice así, le entiendo, dice, pero se dice así. Eso es lo que yo quiero, que me corrijan, que me enseñen. Pero a veces uno tiene que buscarle, ¿verdad?, para sacar algo, pero no hay algo como que alguien se ponga ahí. ¿Usted qué quiere aprender? ¿Ve? Usted se pone al servicio de la gente. ¿Qué días usted descansa, hermano? Si hay algo de lo que yo me gozo. Yo toda mi juventud la pasé sirviendo al Señor. Yo conozco casi todos los hospitales, hermanos, del alrededor de Baltimore y de aquí del condado de Harford County, las clínicas, conozco las cortes de migración, conozco un montón de lugares. Y como yo no los he utilizado, yo iba a ir, porque me pasé sirviendo. Toda mi juventud pasé sirviendo al Señor. Y si usted es alguien que sirve al Señor en lo que usted hace, el Señor le va a ir dando más trabajo y más trabajo y más trabajo. Pero al que es haragán, hermano, al que es flojo, al que es vago en el trabajo, lo despiden, hermano. ¿Cuántos despedidos habremos aquí? Porque hacemos las cosas a regañadientes, de mala gana, y no tenemos el sentido de servir, porque creemos, hermanos, que nosotros, oh no, yo ya soy líder, así que ustedes escúchenme. No, miren lo que dice la palabra del Señor en cuanto a lo que es el servicio. Yo quiero que vea Marcos, hermano, también capítulo 10 de Marcos. Quiero ser breve, hermano. Capítulo 10 de Marcos, vamos a buscar una cita bíblica ahí. Capítulo 10 de Marcos, en el versículo 45 del Evangelio de Marcos, dice así: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué vino a hacer Jesús? ¿Para servirse? No, vino para ser servido. Les voy a enseñar algo, hermano, que no cualquier pastor se lo va a enseñar esta noche. Mire, si usted va a una iglesia a donde el pastor tiene una casa bonita de 2 plantas y el pastor tiene, cada 3 años anda carro de nuevo, de paquete, 0 millas, y anda el mejor celular, posiblemente, y usted siga viviendo en el mismo apartamento, en la misma camionetilla, posiblemente a usted lo están estafando en la iglesia. Porque el que está prosperando es otro.
Pero si el pastor vive en el apartamento donde usted vive, en la camionetilla donde usted vive, y no anda el mejor teléfono y no anda el mejor carro, ahí dice que hay una iglesia que necesita orar para que sean todos bendecidos. Porque ¿cómo es que solo el pastor va a ser bendecido? ¿Acaso el pastor es la divina garza del desierto para él solo ser bendecido y los demás estar todo el tiempo fregados? No, hermano, yo creo en la bendición y en la prosperidad de Dios. El día que ustedes prosperen, yo prospero. Eso es así. Pero hermano, pero para eso nosotros tenemos que tener un espíritu de servicio, servir a los demás. Cada cosa que usted tenga, que posee en su lugar, acuérdese que lo que a usted le cuesta, usted lo cuida, hermano. ¿No es cierto? ¿Cuántos cuidan las cosas que le cuestan? Uno cuida lo que a uno le cuesta, pero lo que a uno no le cuesta, de lo que no le cuesta, de eso hace fiesta. Entonces, Jesús dice ahí, yo no he venido a servirme. Y esto es lo que estamos viendo hoy en muchos lugares, hermano. Mire, el pastor dice, dice por ahí, el trabajo es duro, es difícil. No le voy a decir que no es difícil. Bueno, pero si no le gustan las cosas duras y difíciles, ¿para qué se mete, pues? No se meta donde usted no va a soportar. Si usted no puede 200 libras, ¿para qué se las pone? Pues cargue lo que usted puede cargar. Camine en la capacidad que usted puede caminar. Pero hay muchas veces, hermano, que el pastor, porque duermo poco, porque estoy todo el tiempo en la iglesia, ya me tienen que pagar. Oiga, hermano, la bendición del Señor es progresiva y paulatinamente en la iglesia. No crea usted que esto es así. Vamos a beneficiar a unos pocos y después todo el mundo que siga metiendo el lomo como esclavo. Somos esclavos del Señor por amor, pero del Señor somos bendecidos, hermano. Todo. Entonces, el hecho de que usted tenga una posición dentro de la iglesia, no tome eso, que allá a veces a uno le dan liderazgo y lo primero que la gente entiende como liderazgo es que se va a enseñorear de las demás personas y va a empezar a dar órdenes. No. El liderazgo es, hermano, servicio. El líder dice cómo se hacen las cosas. El líder es que dice, esto lo vamos a hacer así. ¿Y cuánto les ha tocado entrenar a alguien en el trabajo, hermano? A un compañero de trabajo, ¿verdad? Y usted que ya tiene la experiencia, le dice, mira, esto lo vamos a hacer así, 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 y usted tiene paciencia. Y el buen aprendiz, hermano, rápido va captando todo, lo va captando todo y lo hace. Y después siempre le andan agradeciendo a uno, hermano. Yo, como me dedico a lo de las cocinas, hermano, no sé por qué, que a donde voy me dicen, enséñamele esto. Y enseñar, hermano. Y Dios me ha dado la gracia para enseñar. Pero recuerdo cuando yo empecé a meterme a la cocina, hermano, que para enseñarle a uno, hermano, era como que si ellos allí habían nacido ya aprendido, que le enseñaban a uno de mala gana, que le enseñaban a uno, hermano, que querían que uno fuera a una computadora y todo eso, que se lo grabara así. Pero qué lindo es encontrarse con una persona pacienciosa para enseñar. ¿A cuánto les gusta a las personas que tengan paciencia? Mire, no se preocupe, si lo dañó, agarre otra y vuélvalo a empezar, no pasa nada. Pero si usted es una persona que no sirve para enseñar, que no lo hace con amor, dice, es que este torpe, esto no aprende, y empieza. Hermano, no se meta, si usted no tiene la paciencia para enseñar algo, no se meta. No se meta a lugares a donde demanda amor, sacrificio y servicio. El amor es lo que nos lleva a nosotros al servicio. Jesús hizo, hermano, lo que hizo, lavó los pies de sus discípulos y él dice que vino a servir. Así que ninguno de los que estamos aquí, cuando se nos nombre en alguna posición dentro de la iglesia, no crea que se le está dando autoridad para que pisotee a los hermanos y a las hermanas. No, hermano, se le está diciendo, hágalo, que ellos lo vean hacerlo a usted. Porque, hermano, ¿de qué me sirve? Yo dije, hermanos, vénganse a orar todos, hermano. Y yo allá durmiendo el sueño de la lagartija en la casa. Y la iglesia, Padre, bendice al pastor, protege a la familia pastoral, Señor. Y el pastor allá, tercer sueño, cuarto sueño, quinto sueño. Y la iglesia, Señor, protégelo de los demonios. No, hermano, ahí es otra cosa. No, que trabaje Dios. Yo también, hermano, yo hago lo mismo. Que esto es de aquí para allá y de allá para acá.
Porque a veces, hermano, pastor, que mire que estoy pasando por un infierno. Y yo digo, Señor, muéstrale cuál es la causa de tu infierno. Y ahí quedamos todos. ¿Ves? Porque a veces nosotros decimos, no, todo tiene que ser, el pastor o el hermano o la hermana. Y como ustedes solo dicen, no, mire, hermano, hay muchas cosas que al líder no le salen bien como le salen a los demás. El líder es una punta de lanza que va abriendo camino y lo van siguiendo los demás. Y las personas aprenden del líder, aprenden a servir. Jesús estaba haciendo eso, ¿para qué? Para que los discípulos aprendieran de él, hermano. ¿De quién nosotros vamos a aprender? Del modelo de Jesús. Jesús es nuestro máximo exponente de lo que es el servicio y el amor. ¿A qué vino él? A buscar lo que se había perdido, y vino a dar su vida por lo que estaba perdido, y vino a servir. Si Jesús, hermano, se sentó a lavar los pies, ¿quién es usted? ¿Quién es, hermano? Mire, yo no sé, hay muchas personas que son aspirantes a ser evangelistas, pastores, aquí y allá, y ya llevan 10 años en la iglesia y no saben lo que es limpiar el baño de la iglesia, hermano. ¿Usted cree que Dios lo va a usar hacia usted? Nunca. Y si usted es eso, hermano, porque los hay de esa gente que dicen, hermano, por favor, laven el baño, hermano. Aquí está, yo tenía un sketch de lavar los baños. Allá teníamos una semana, los viernes, hermano, los jóvenes les tocaba, hermano. Y por 14 años lavando baños, hermano. Lavando baños. Pero muchas veces nosotros queremos que se nos tomen en cuenta. Y a veces no hacemos las cosas más mínimas, hermano, como abrirle la puerta a un hermano y usted que entra con la puerta abierta, dile gracias, hermano, le bendiga, gracias. ¿Cuántas veces le ha dado gracias a usted, a un hermano, por el servicio que presta? Si los mujeres no reciben las gracias, pregúntenle, ¿qué será que estamos haciendo mal? Porque estos hermanos todo el tiempo nos ven igual. Si el líder dice y nadie le presta atención, ¿qué será lo que está haciendo mal por lo cual nadie le presta atención? O sea, cuando usted dice reunión de jóvenes a tales horas y hay 20 jóvenes y solo le llegan 3 jóvenes y es día sábado, día domingo, donde todos están en casa y no le llegan, oiga, ponga sus barbas en remojo y vea qué es lo que está haciendo mal como líder. Damas, caballeros, pongamos nuestras barbas en remojo y miremos a ver qué es lo que estamos haciendo mal en cuanto a lo que significa servicio. El servicio tiene que ir cargado del ejemplo que el Señor nos dio, que es el amor. Dice también, hermano, lo que nos ilustra mucho mejor es que los esclavos, había muchas formas de que los esclavos se hicieran esclavos. Una de esas formas que los esclavos se hicieran esclavos era porque hubiesen nacido en casa de sus amos, a donde sus padres eran esclavos. La otra era que eran capturados en guerra y pues eran esclavos. La otra era que hubieran robado algo y no pudieran pagarlo, ellos los tomaban como esclavos. Y la otra era que se vendían a sí mismos para tener segura la comida y la vivienda, porque el amo, en tiempos de Jesús, había muchos esclavos que vivían mejor que los que no eran esclavos, porque el que tenía esclavos tenía que tener una capacidad de alimentar al esclavo, de no dejarlo morir de hambre y de darle vivienda. Entonces Jesús hizo esclavo por amor a nosotros. Jesús hizo esclavo. Hay muchas cosas que nosotros en la iglesia las tenemos que hacer no porque nos guste, hermano, sino que tenemos que hacerlas por amor a los que todavía nos han gustado la benignidad y la bondad. Imagínense que nosotros en la iglesia tengamos el sentido correcto, tanto de lo que es ser un líder, de lo que es ser parte del cuerpo de Cristo. Digamos que venga a nuestra iglesia un hermano, una hermana, y ese hermano que viene a nuestra iglesia, en la casa lo tratan mal, en la casa no le ofrecen ni agua, en la casa lo ignoran los hijos, lo ignora la esposa, o si es mujer lo ignoran los hijos, lo ignora el esposo, y todo el mundo lo ignora o la ignora en la casa. Y esa persona de repente se siente aburrida, lo invitan a la iglesia y viene a la iglesia y todos los hermanos no lo ignoran y se acercan a él y le dicen, hola, ¿cómo estás? Dios le bendiga.
qué gusto verlo. ¿Cómo es que usted se llama? Y usted le pregunta el nombre y le dice, mire qué bueno que vino. Me gustaría que tenga mi número de teléfono para que nos echemos una platicadita ahí, ¿verdad? Cuando usted quiera. Y es esa persona que es ignorada en la casa, que no se le da atención en la casa, viene a la iglesia y se lleva una experiencia de que 10 hermanos se acercaron y le preguntaron el nombre y le dijeron, qué bueno de verlo aquí. Oiga, llega a la casa, no, yo quiero ir de vuelta para la iglesia, o ella. Pero si viene a la iglesia y las mismas caras largas que ve en la casa, ve en la iglesia, y las mismas actitudes de ignorarle, ve en la iglesia, que dice, es que no hay lugar a donde lo entiendan a uno. No se siente cómodo ni en la casa ni en la iglesia, ahí se va para la cantina y allá está el borracho esperándolo. El amor, nosotros tenemos que ser agentes, hermanos, al servicio de Dios y tenemos que hacer todas las cosas con amor. Imagínense, hermano, ¿a cuánto les gusta que los ignoren? Si usted viene a mi casa, hermano, y yo no le digo, oh, buenas tardes, pase adelante, siéntese, hermano, ¿cómo usted se va a sentir? ¿Se va a sentir qué? Que es rechazado, que llegó en mal momento. Pero si yo le digo, pase adelante, hermano, siéntese por ahí, ya le voy a hacer un cafecito, ya le voy a dar y le ofrece agua, café, y aunque no tenga, órale al Señor que diga, ojalá que diga que no, pero usted hágalo por fe, hermano. Y de eso el Señor se va a servir. Y de eso, hermano, eso lo hace sentirse a uno, ¿ve? Cómodo, hermano. Yo a veces no me gusta molestar a la gente, ¿verdad? Porque siempre que vamos nos ofrecen comida y a veces uno pues como que tiene que saber que la gente aquí trabaja y todos tienen su rutina, hermano. Saber comido uno es bueno, hermano. Pero la ética es de que a los visitantes usted los trata bien. Pero si usted, hermano, está ahí a los visitantes y usted tiene a ese visitante en la casa y usted con los gestos y la cara le está diciendo, mire, váyase. ¿Cómo se sintiera usted? Usted dice, a esta casa no vuelvo a poner un pie. Hay muchos que por la actitud de nosotros que tenemos aquí dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, se han alejado de la iglesia y se alejan a la iglesia y van a terminar allá al amor del polo, porque allá sí son leales, hermano, y aquí lo hacemos todo a regañadientes. El servicio a Dios, hermano, acuérdese que usted no es más, si esto hicieron con la rama verde, dice Jesús, ¿qué no más harán con la seca? Es decir, el servicio, hermano, demanda de que yo me tengo que poner a la disposición de todo aquel que me necesite. De todo aquel que me necesite. Si necesita, si alguien necesita de mí, y yo tengo pues ahí mismo Mateo capítulo 5, el que leímos, pero en los versículos, si alguien te pide y tú lo tienes, no se lo niegues, dáselo. Si alguien te pide que lleves 1 milla, no le lleves 1 milla, llévale ¿cuántas? 2 millas. Entonces, parece que el Señor nos pide que nosotros demos siempre la milla extra, que siempre demos extra. ¿Sabe por qué Dios nos pide que nosotros hagamos esto? Porque nosotros, hermanos, acuérdense que nosotros somos el rostro de Dios, del amor de Dios. Nosotros reflejamos lo que es Dios en su naturaleza. ¿Quién es que refleja al mundo el amor? No es la iglesia de Cristo, esa iglesia que ha sido amada, esa iglesia que ha sido comprada, esa iglesia que fue rescatada en la cruz del Calvario. Nosotros conocemos el amor de Dios y Dios, hermano, desea que el mundo vea en nosotros disponibilidad y que haya en nosotros una amabilidad y que haya en nosotros un rostro de amor, hermano. Mire, yo me impresiona, yo aprendo de los anuncios de los comercios, hermano. Cada vez que hay un comercial que están presentando un producto, oiga, hermano, la sonrisa es lo que compra, lo que vende. La sonrisa. Nosotros lo único que usamos quizás era cuando andábamos conquistando, hermano. Pero una vez conquistamos se nos voló esa sonrisa y tan bonita que era. Pero cuando andamos conquistando, bien peinados, bien bañados, hermano, y bien aquí, bien allá, pero una vez conquistó,
como que se metió otra vez a saber a dónde, hermano, y perdió el carisma, la belleza, la amabilidad, perdió todo. Y el cristiano, hermano, como que pierde la esencia que el Señor ha puesto en nosotros. ¿Qué es lo que el Señor ha puesto en nosotros? Un ejemplo de servicio. Para terminar, el último encargo que el Señor le da a sus discípulos. ¿Cuál es ese último encargo que el Señor le da a sus discípulos? ¿Cuál es? Dice, un mandamiento, verso 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis, ¿quiénes? Unos a los otros. ¿Cómo dice? Como yo os he amado. Como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuviereis amor los unos con los otros. ¿En qué se conoce un cristiano, hermano? ¿En lo que dice o en lo que hace? ¿Ah? ¿En qué se conoce un cristiano? ¿En lo que dice o en lo que hace? Ah, las dos cosas. Imagínense, yo digo, hermano, doy gracias a Dios porque el Señor me ha llenado de su amor, de su gozo y de su paz. Ay, hermano, y usted y alguien está escuchando, voy a probar a ver si vea que tiene gozo este hermano. Y al salir de ahí le dice, hermano, usted es bien feo, a ver cómo le va. Vamos a ver cómo está esa paz que tiene. Vamos a ver si se le puede robar o se le puede interrumpir. Y usted le prueba la paz, hermano. Mire, hermano, a veces uno anda que el gozo ahí. Yo cuando ando muy gozoso y ando la unción ahí, yo me preocupo, hermano, porque sé que el diablo me va a tocar. Pero cuando ando tranquilito, en relativa paz, yo sé que hay tranquilidad. Pero cuando ando así, que la iglesia, gloria a Dios, el poder de Dios viene. Yo digo, ¿por dónde viene el diablo? A ver por dónde va a venir. Pero que el diablo siempre va, porque nosotros somos probados. El Señor dice, en esto seréis conocidos, en que os améis los unos a los otros. ¿Cuál es el encargo de Dios a la iglesia? Que usted y yo nos amemos tal como somos, hermano. Así como usted es así, tiene que amarse usted mismo y tiene que aprender a amar a los demás. ¿Cómo? Tal como somos. Si usted ama a las personas por lo que tienen o por lo que les pueden dar, ese amor es amor con interés, hermano. Y el amor que nosotros tenemos que mostrarlos entre hermanos es un amor abnegado como el amor que Jesús nos mostró a nosotros en la cruz del Calvario. Es un amor sin interés. Es como el amor que nosotros tenemos por nuestros hijos, hermano. Es un amor, ese amor es que no hay condiciones. Uno a los hijos los ama tanto, hermano. Y aunque sean traviesos, aunque sean difíciles, pero uno los ama. Imagínense que Dios nos ama a nosotros por muy malcriados que nos portemos delante de Dios. El Señor nos sigue amando, hermano. Nos sigue acariciando, nos sigue mostrando su amor. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Póngase de pie en esta hora, hermano. ¿Qué le parece para terminar y que usted se acuerde de esta clase si cantamos ese corito? Amémoslo de corazón. ¿Cuántos se lo saben, hermano?